Nuevamente, hola. Sigamos con el tema de fracciones. Importantísimo, no se imagina la confusión que trae este tema, incluso en etapa de estudios superiores, a los jóvenes, a los estudiantes, quienes se arrepienten de no haber dedicado tiempo suficiente a la matemática del colegio. ¿Bien? Porque se confunden, no saben aplicarla, no saben usarla. Ellos pensaban que solamente era cuestión de multiplicar, dividir, y como ya sabían, entonces nunca iban a tener problemas. Les repito nuevamente, la parte teórica es fundamental, el concepto. Por ejemplo, aquí hasta el momento la clave para trabajar con fracciones es saber que el denominador nunca puede ser cero y que, salvo esa restricción, los números pueden ser cualesquiera, pueden ser negativos, pueden ser muy pequeños, pueden ser muy grandes, pueden ser incluso decimales, no importa. Lo único importante es que el denominador nunca puede ser cero. ¿Bien? Habíamos visto cómo es que nacen las fracciones. Y en esa época les decía, en la antigüedad, tenían la recta numérica y ellos se daban cuenta que la recta numérica era muy grande, hacia la derecha, hacia el infinito positivo era muy grande, lo mismo que hacia al otro lado, en la parte negativa. Sin embargo, decían, entre 1 y el 2 no hay números, entre el 2 y el 3 no hay números, entre el 0 y el -1 no hay más números, pero si en la práctica, en los hechos, yo puedo tener, no sé, media res, puedo tener, digamos, eh, ¿qué otra cosa pueden tener la mitad? La mitad de su rebaño, que se perdió la mitad de su rebaño, entonces ya no tienen un rebaño completo, sino tienen la mitad, ¿no? Pueden tener la mitad de una hogaza de pan, de manera que esos números no podían representarlos. Es así que se definieron, se conceptualizaron, se pensó y digamos, se inventaron las fracciones. Pero estas fracciones, al principio, como le decía, nacen de una necesidad de la vida real, la vida práctica. Al principio, ellos pensaban así: si algo, digamos esto, en este momento, este lápiz representa la unidad. Si esto yo lo parto, aquello que resulte, cualquiera de las partes, siempre va a ser menor que la unidad, que el total. Por tanto, esa parte, si yo la quiero representar como un número, allí en la recta numérica, tendría que estar antes que el 1, ¿verdad? Y decían, entonces eso es una fracción. ¿Cuándo es una fracción? Cuando el numerador, por ejemplo esto, era menor que el denominador. Como ven aquí, el número 3, vamos a escribirlo, señalarlo con el láser. El número 3, como ven, es menor que 4, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí, 3 es menor que 4. Eso representa una fracción exactamente. ¿Por qué? Porque eh, estoy dividiendo algo en 4, supongamos que esto lo divido en 4, y de esas 4 partes que han resultado, me quedo con 3. No me puedo quedar con más porque no hay más. O sea, máximo me puedo quedar con 4 partes de las 4 que partí, ¿no? Pero no me puedo quedar con más de 4 porque solo lo partí en 4. ¿Bien? Entonces, eso era una fracción y sigue siendo una fracción. Entonces, ellos dicen, eso es propiamente una fracción, realmente es una fracción. ¿Cuándo? Lo podemos generalizar de esta forma: cuando el numerador es menor que el denominador. Ya sabes que ese es el símbolo para decir que algo es menor que otro elemento. Bien, siempre que el numerador, el número que va arriba, es menor que el número que va abajo, el denominador, entonces voy a obtener una fracción propia. Es realmente una fracción. Sin embargo, numéricamente, nada nos impide que yo pueda formar una fracción con los números. Por ejemplo, vamos a subir esto si es que puedo. Que yo pueda formar una fracción con los números 7 tercios, por ejemplo. Nada me lo impide numéricamente. ¿Por qué? Porque, digamos, parece una fracción, se ve como una fracción, ¿verdad? Cumple una de las condiciones generales
y únicas de que el denominador no es 0. Como ven, esto es 3, no es 0. Entonces tiene la forma de una fracción. ¿Por qué no va a ser una fracción? Bien, entonces, pero ellos pensaban, ¿cómo es posible que yo esto lo parta en 3 y me quede con 7 si solamente lo partí en 3? Bien, y este razonamiento no estaba mal para esa época porque asociaban las fracciones, los quebrados, con seccionar, con quebrar, fraccionar elementos físicos como lo que podían ver. Sin embargo, hay cosas que no se pueden ver o abarcar, ¿no?, de inmediato, y que sí se pueden fraccionar y quedarnos con más, como por ejemplo el dinero. Yo puedo tener $500 y lo puedo dividir, por ejemplo, en 3, o tomemos el 7 tercios. Puedo tener yo $700, lo divido en 3 y el resultado va a ser, voy a tomar más de 3. ¿Cuántos estaría tomando? 200 y algo más, ¿verdad? Que es 700 entre 3. Entonces sí es posible hablar de una fracción cuando el numerador, como en este ejemplo, es mayor que el denominador. Bien, pero para la forma de pensar de la época ya no era en estricto, en rigor, en sí ya no era una fracción, porque no era una parte pequeña de un todo, resultaba algo mucho mayor que el todo. Bien, entonces dijeron, bueno, no es una fracción realmente, no es propiamente una fracción, entonces vamos a llamarle fracción impropia. Bien, ¿cuándo se produce eso? Cuando el numerador voy a escribirlo por acá, es mayor que el denominador. Bien, allí se produce una fracción impropia. Se ve como una fracción, ¿verdad? Dos números que se dividen, hay una línea quebrado, el denominador no es 0, pero el resultado es mucho mayor que el todo. Entonces, para el razonamiento de esa época, no era exactamente una fracción, pero servía. Entonces dijeron, como no es exactamente una fracción, llamémosle una fracción impropia, porque las que son realmente fracciones las estamos llamando fracciones propias. Sin embargo, hay otro caso, vamos a verlo. Hay otra situación. Caramba, ¿qué sucede acá? Hay otra situación en la que se produce otra circunstancia, y es que los números, el numerador y el denominador, podrían ser iguales. Por ejemplo, si yo tomo 6 sobre 6, numerador 6, denominador 6, esto es una fracción. Se ve como una fracción, hay dos números, hay una línea de quebrado que indica una división no efectuada y el denominador no es 0, por tanto es una fracción. Sin embargo, el resultado no es menor que el todo, tampoco es mayor que el todo, es exactamente igual al todo, es igual a 1, o sea, realmente no lo he partido. O si lo he partido, me estoy quedando con todo. Lo partí en 6 y me quedo con 6. Entonces mejor no lo hubiese partido, podría pensar. Bueno, pero como es una división y hablamos de números, esto es posible. Y numéricamente, matemáticamente, entonces el resultado es 1, es igual al total. ¿Bien? Y a estas se le llaman fracciones unitarias. Espero que hayas entendido, sobre todo aquellos que no participaron de la reunión virtual en directo. Revisen los videos, revisen el libro electrónico que tienen a su disposición una y otra vez, tantas veces como sea necesario para entenderlo.